Durante más de 6 décadas, esta grabación permaneció oculta. No por casualidad, sino por miedo. Miedo del impacto que podría causar, de las verdades que sacaría a la luz y, principalmente, de lo que revelaría sobre el destino de la humanidad. En esta entrevista olvidada, Chico Xavier habla con una serenidad impresionante sobre temas que, incluso hoy, aún asustan a muchos. Describe con detalles lo que sucede con el alma, justo después de la muerte, el camino que recorremos en el mundo espiritual y lo que nos aguarda cuando dejamos este cuerpo físico. Pero lo que realmente asusta es lo que predijo sobre el futuro de la Tierra. Chico vio cambios radicales, crisis globales, divisiones profundas, pero también vio esperanza, un nuevo mundo posible, naciendo del dolor. Dijo esto mucho antes de que tuviéramos tecnología, pandemias o amenazas climáticas. Y aún así, cada palabra suena como si hubiera sido dicha ayer. Nadie quería divulgar aquello. La entrevista fue archivada, etiquetada como demasiado delicada para el público. Algunos decían que podría generar pánico, otros que el mundo aún no estaba preparado. Pero la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Hoy, por primera vez, revelamos fragmentos nunca antes divulgados. Palabras que Chico pronunció con lágrimas en los ojos, sintiendo, según él, la presencia de espíritus elevados a su alrededor. Sabía que no hablaba solo por sí mismo, sino como un canal de conciencias mayores. No estamos solos, afirmó con firmeza. Y lo que vendrá no será castigo, será elección. Una frase que, a primera vista, parece simple, pero esconde una de las enseñanzas más profundas de su vida mediúmnica. Si has llegado hasta aquí, es porque también sientes que hay algo más allá de lo que los ojos ven, algo que palpita, que llama, que quiere ser comprendido. Esta jornada que estamos a punto de emprender juntos no es solo sobre Chico Xavier, es sobre ti, tu alma, tu historia y lo que te espera del otro lado. Por eso te invito a permanecer conmigo hasta el final de esta narrativa. Cada párrafo revelará una parte olvidada de esta entrevista. Y quién sabe, encuentres en ellas respuestas que has cargado por toda la vida. Hay momentos en que la verdad no toca a la puerta, la derriba con amor y urgencia. Esta puede ser tu hora de escuchar algo que va a cambiar tu forma de ver el mundo. Chico comienza hablando sobre la transición del alma. La muerte no es el fin, es solo la curva de un río. Con esta frase describe el instante en que el espíritu se desprende del cuerpo. Cuenta que muchos sienten miedo, porque fueron enseñados a temer lo desconocido, pero según él, lo que viene después es acogida, luz suave, voces familiares. Los que amamos vienen a buscarnos. Chico relata que, al salir del cuerpo, la conciencia se expande y comprende inmediatamente los errores y los aciertos de la vida que pasó. Nada es juzgado por otro. Nosotros mismos nos vemos por entero. Y este primer momento, según él, es determinante para el camino que el alma seguirá en el plano espiritual. Un camino que refleja nuestra vibración, nuestra intención y no nuestras apariencias. Pero entonces hace una pausa, respira hondo y dice: por eso, el tiempo que nos resta en la tierra es sagrado. Para Chico, la vida física es una bendición rara, una escuela que el espíritu implora para frecuentar. Muchos quieren reencarnar, pero pocos lo consiguen. Explica que cada gesto, cada palabra, cada decisión que tomamos aquí resuena en planos que no conseguimos imaginar. Y alerta: estamos viviendo una oportunidad única, pero ella no durará para siempre. En este punto comienza a hablar del futuro, de un tiempo que vendría después de grandes sacudidas, pandemias, guerras silenciosas, cambios en el clima, en la política, en la espiritualidad. Y dice: si no cambiamos por amor, cambiaremos por el dolor. Chico no hablaba con miedo, hablaba con esperanza. El dolor es maestra, pero no es verdugo, dijo, mirando fijamente al entrevistador, como si quisiera grabar aquellas palabras en el alma de quien escuchaba. Afirmaba que la humanidad caminaba hacia un punto de inflexión, un momento en que las máscaras caerían, los sistemas se derrumbarían
y la verdad, hacía mucho sofocada, saldría a la luz. El mundo va a parecer desmoronarse, advirtió, pero no será el fin, será un parto. Y como todo nacimiento, sería precedido por dolor, sangre, esfuerzo y sobre todo fe. Chico relató que espíritus superiores le mostraron visiones de ciudades sumergidas, de continentes transformándose, pero también de personas ayudándose como nunca antes. Decía que el amor surgiría de las cenizas y que quien vibrara en esa frecuencia encontraría refugio. En este punto de la entrevista, el ambiente cambia. El silencio es casi palpable, como si algo estuviera siendo sentido por todos allí. Chico entonces habla sobre Brasil. El corazón del mundo y la patria del Evangelio, repite, no como eslogan, sino como misión. Explica que el país tendría un papel espiritual importantísimo en los tiempos venideros, no por el poder económico, sino por la capacidad de acoger, unir y rescatar valores olvidados. Dijo que el suelo brasileño guarda energías antiguas que fueron preparadas por milenios para recibir almas misioneras. Y alertó, Brasil sufrirá también, pero será luz cuando el mundo sea sombra. Chico no decía esto con orgullo nacionalista, sino con profunda responsabilidad. La responsabilidad de la luz es mayor que la de la oscuridad, completó. Pero la parte más sensible de la entrevista aún estaba por venir. Con voz quebrada, Chico comenzó a hablar sobre los espíritus suicidas. Dijo que recibía muchos de ellos en sus comunicaciones. Espíritus arrepentidos, confusos, con sed de consuelo. Ellos no quieren castigo, quieren comprensión. Explicó que el sufrimiento en el plano espiritual no es una punición impuesta, sino el reflejo de un dolor interno que no fue curado, y dejó un mensaje claro. A nadie le será negada la oportunidad de recomenzar. La muerte para él nunca fue un fin, sino un retorno al hogar, solo que para algunos ese retorno es doloroso, por todo aquello que fue negado en vida, el amor, el perdón, el sentido. Y por eso Chico refuerza, hablen con los que sufren. Una palabra puede salvar un alma de la oscuridad. La entrevista también aborda el tema de los niños. Chico decía que muchos de los niños nacidos a partir de los años 2000 serían almas antiguas, preparadas para el período de transición. Los llamaba semillas de luz. Afirmaba que estos niños traerían cuestionamientos profundos, dones espirituales naturales y una conexión intuitiva con planos superiores. Ellos no aceptarán el mundo como está, vinieron para transformarlo. Chico advertía que los adultos deberían protegerlos, pero también escucharlos. Ellos ya saben quiénes son. El mundo es que aún no sabe qué hacer con ellos. Y completaba, la infancia es el suelo más fértil para el futuro de la tierra. Trátenla con reverencia. Palabras que hoy, 2 décadas después, suenan como una convocatoria silenciosa que muchos aún no han oído. A cada revelación, Chico parecía más emocionado. Pero fue cuando el entrevistador preguntó sobre la fecha límite que el clima se volvió aún más denso. Por algunos segundos se calló. Después dijo, hay un tiempo marcado por los cielos, una ventana de misericordia. Y explicó que, según los espíritus, la humanidad tendría hasta determinado punto para elegir entre el camino de la regeneración o de la destrucción. Nada será impuesto, todo será elección. Hablaba de un pacto silencioso hecho entre planos superiores y la conciencia colectiva de la Tierra. Un plazo, un tiempo de maduración. Y alertó, si sobrepasamos esa fecha sin despertar, los propios elementos de la naturaleza responderán. Pero aún había esperanza, siempre había esperanza en sus palabras. Según Chico, esa fecha no era un fin apocalíptico, como muchos imaginaban, era un punto de inflexión espiritual, un marcador simbólico que separaría 2 fases de la humanidad, la de la ignorancia y la de la conciencia. No reveló el día exacto durante la entrevista, pero dejó pistas. Dijo que sería después de un período de gran turbulencia, cuando el hombre mirase para sí mismo con verdadera humildad. El dolor enseñará lo que el orgullo no permite aprender. Era una frase que repetía con frecuencia, y añadía, incluso los que erraron gravemente, si hay arrepentimiento sincero, serán acogidos por la luz. Para Chico,
Ningún destino estaba sellado. La esperanza era siempre mayor que la caída, pero esa esperanza exigía acción, cambio, elecciones nuevas, todos los días. En otro momento, aborda la ciencia. Chico no veía contradicción entre espiritualidad y conocimiento científico. Por el contrario, afirmaba que en breve los descubrimientos de la física, de la medicina y de la astronomía confirmarían lo que los espíritus venían diciendo hace siglos. La ciencia va a probar que el alma existe, declaró con convicción. Hablaba de máquinas capaces de registrar campos energéticos sutiles, de estudios que revelarían la continuidad de la conciencia después de la muerte. Y, con una leve sonrisa, dijo: los científicos un día conversarán con los espíritus. Ellos solo no lo saben aún. Para él, la fe ciega sería sustituida por una fe consciente, basada en experiencias reales. El milagro del futuro será el encuentro entre el corazón y el cerebro, afirmaba. La entrevista entonces entra en una parte sorprendente. Chico comienza a hablar sobre otros mundos habitados. Dijo que no estábamos solos en el universo y que existían civilizaciones más evolucionadas observando silenciosamente nuestro progreso. Ellos no interfieren directamente, pero nos inspiran. Según él, estos hermanos cósmicos vibran en dimensiones superiores y respetan profundamente nuestro libre albedrío. Cuando la Tierra eleve su vibración, este contacto será natural, inevitable. Chico no hablaba en naves o seres como en las películas, sino en conciencias luminosas, con tecnología y espiritualidad unidas. Dijo que muchos de ellos ya reencarnaron aquí para auxiliar la transición de la humanidad, y que la mayor señal de su presencia no está en el cielo, sino en el despertar del amor en nosotros. El entrevistador entonces pregunta: ¿pero por qué tantas dificultades ahora? ¿Por qué tanto dolor? Chico cierra los ojos por un instante, como si buscara una respuesta más alta, y dice: porque estamos limpiando milenios de ilusión. Explica que el dolor colectivo que el mundo atraviesa no es castigo, sino purificación, un proceso intenso, necesario, para que las conciencias puedan liberarse de viejas ataduras. Estamos quitando el escombro espiritual acumulado a lo largo de las eras. Chico habla sobre traumas heredados, patrones repetidos, miedos profundos, todo saliendo a la luz para ser curado. Y refuerza: no estamos solos en este proceso. Cada lágrima es acogida, cada oración es oída. Palabras que resuenan como bálsamo en tiempos de tanta incertidumbre. Cerca del fin de la entrevista, Chico hace un llamado conmovedor. Necesitamos reaprender a orar, dice, mirando con dulzura a la cámara. La oración no es súplica, es sintonía. Explica que orar es como ajustar una frecuencia, una vibración, que nos conecta con planos más elevados. No importa la religión ni las palabras, importa el sentimiento. Según él, oraciones sinceras tienen poder real, curan, orientan, protegen, y afirma que en los tiempos difíciles que vendrían, la oración sería una herramienta fundamental. Será por el pensamiento que construiremos puentes entre mundos. Creía que el pensamiento es materia sutil, que modela realidades. Por eso, cuiden de lo que piensan. Cada pensamiento es una semilla, y estamos todos sembrando el mañana. Chico entonces comparte un episodio marcante de su juventud mediúmnica. Contó que cierta vez, en oración profunda, fue llevado en desdoblamiento a una especie de colonia espiritual, donde espíritus trabajaban incansablemente en la preparación de la tierra para los tiempos que vendrían. Era como un hospital de almas y al mismo tiempo una universidad del espíritu. Describió ambientes repletos de luz, jardines que exhalaban paz y seres que vibraban con pasión en silencio. Dijo que allí comprendió la magnitud de lo que estaba por venir. Estamos siendo cuidados. Hay manos invisibles guiando a la humanidad, pero alertó: ellos no harán por nosotros lo que solo nosotros podemos hacer. Ese equilibrio entre amparo y responsabilidad era uno de los puntos más insistentes en su mensaje. La evolución es una construcción íntima y continua. La conversación entonces se vuelve para la vida después de la muerte en sí.
Chico explica que al llegar al plano espiritual, el alma es recibida conforme sus vibraciones. No existe cielo o infierno, existen estados de conciencia. Espíritus que cultivaron odio o egoísmo profundo tienden a permanecer en zonas densas, donde viven ilusiones, culpas y dolores que crearon para sí. Ya aquellos que buscaron amar, incluso entre caídas, son conducidos a esferas más armónicas. Lo que importa no es cuánto erraste, sino cuánto te arrepentiste e intentaste recomenzar. Esa visión de justicia basada en el amor y no en el castigo es lo que torna su habla tan revolucionaria. Chico no hablaba de miedo, hablaba de responsabilidad y esperanza. La ley divina es misericordia en acción, afirmó con serenidad. También aborda los reencuentros después de la muerte. Afirma con dulzura que los lazos de amor verdadero jamás se pierden. Aquellos que amamos nos reconocen en el instante del reencuentro. Cuenta que muchas almas se abrazan llorando, aliviadas por reencontrarse después de largos ciclos de ausencia. Dijo que hay núcleos familiares en el plano espiritual, donde espíritus afines viven, estudian y se preparan para futuras encarnaciones, y que incluso cuando un reencuentro no es inmediato, el amor actúa como un hilo invisible, uniendo corazones a través del tiempo y de las dimensiones. El amor es la única fuerza que atraviesa el velo de la muerte. Palabras que reconfortan, que resuenan en quien ya perdió a alguien y espera, en silencio, por un reencuentro que sabe que vendrá. Al ser cuestionado sobre el mal en el mundo, Chico responde con humildad. El mal es la ausencia temporaria de la luz, pero hasta él es instrumento del aprendizaje. Para él, las fuerzas negativas existen, sí, pero son sustentadas por nuestras elecciones. Dijo que hay espíritus aún presos al ego, a la vanidad, al placer sin conciencia, y que influencian los pensamientos humanos, buscando mantener el planeta en desequilibrio. Pero no hay sombra que resista a la luz de una conciencia despierta. No negaba las tinieblas, pero mostraba cómo superarlas. Donde haya un pensamiento de amor verdadero, allí las tinieblas se disuelven. Chico creía que la reforma íntima, el cambio silencioso y diario de cada persona, era el arma más poderosa contra el caos del mundo. Por fin, habla sobre perdón. Perdonar es liberar dos almas al mismo tiempo, quien perdona y quien es perdonado. Dijo que muchos espíritus permanecen presos en zonas de sufrimiento no por crímenes hediondos, sino por rencores no resueltos. El rencor es un grillete invisible. Y contó que al morir, muchos se sorprenden al ver que aún cargan resentimientos antiguos. El perdón es más difícil en el plano espiritual que en la tierra. Por eso, Chico orientaba que todos buscaran resolver sus pendientes aún aquí. Dijo que el perdón sincero puede cambiar el destino de un alma, tanto de quien ofrece cuanto de quien recibe. Es el gesto más próximo de la divinidad que un ser humano puede realizar. Y concluyó, perdonar es amar con la valentía de quien comprende. En la recta final de la entrevista, Chico es preguntado sobre los líderes mundiales. Su respuesta sorprende. Muchos gobernantes no están donde están por casualidad. Hay compromisos espirituales en juego. Según él, algunos líderes reencarnaron con misiones importantes, pero se desviaron por el poder, por el ego, por las influencias sombrías. Otros, incluso sin saberlo, actúan como instrumentos de cambios que aún serán comprendidos en el futuro. Ni siempre el mal aparente es el mal real. A veces, él provoca el despertar colectivo. Chico hablaba que el mundo necesitaba de más líderes conscientes, que sirvieran antes de mandar, y afirmó que, en los próximos años, surgirían almas jóvenes con ese propósito, servir a la luz en medio del caos. No los ignoren. Ellos parecerán frágiles, pero cargarán sabiduría antigua. Enseguida, aborda un tema aún más delicado, la transición planetaria. Explica que la Tierra está dejando de ser un planeta de pruebas y expiaciones para tornarse un mundo de regeneración. Es como si estuviéramos terminando la enseñanza fundamental de la evolución espiritual. Según Chico, este proceso exige una limpieza vibracional profunda.
Por eso tantos conflictos, enfermedades, desastres e inestabilidades. Es lo viejo resistiendo a lo nuevo. Compara el momento a una noche oscura antes del amanecer. Dijo que muchos espíritus aún no quieren ese cambio e intentan mantener a la humanidad adormecida en el miedo, en el materialismo, en la competición. Pero garantizó, nada puede detener la luz cuando ella comienza a nacer. Y concluyó, estamos todos siendo llamados. Unos despertarán con el amor, otros con el dolor. Chico también deja un mensaje poderoso sobre los animales. Dijo que ellos no son solo criaturas instintivas, sino conciencias en evolución, con capacidad de amar y aprender. Ellos nos enseñan sobre lealtad, entrega y presencia. Reveló que muchos animales, después de desencarnar, son acogidos en esferas espirituales donde continúan su desarrollo. Y contó que, en algunas ocasiones, animales vuelven a reencontrar a sus dueños, en sueños, señales o incluso en nuevas vidas. Ellos también hacen parte de nuestra familia espiritual. Dijo que en los tiempos difíciles que vendrían, los animales serían compañeros fundamentales para el equilibrio emocional de las personas. Escuchen la mirada de ellos. Es un alma hablando con otra alma. Chico veía a los animales como puentes de afecto entre mundos. Cuando preguntado sobre los sueños, Chico sonríe. Muchos de nuestros sueños son visitas. Explica que, durante el sueño, nuestro espíritu se desprende parcialmente del cuerpo y viaja por dimensiones sutiles. Nos encontramos con seres queridos, recibimos orientaciones, visitamos lugares donde un día viviremos. Contó que muchos sueños que parecen confusos, en verdad, son fragmentos de experiencias reales en el plano espiritual. Despertamos sin recordar, pero el alma recuerda. Por eso decía que antes de dormir deberíamos hacer una plegaria, pedir para ir donde sea útil, aprender lo que sea preciso. El sueño es el intervalo más sagrado entre un día y otro. Chico creía que a través de los sueños Dios nos habla con un lenguaje silencioso, que solo el corazón despierto comprende. Encerrando la entrevista, Chico es invitado a dejar un mensaje final. Respira hondo, como quien siente el peso de las generaciones que lo oirían un día, y dice, no tengan miedo, la vida continúa, mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Pide que las personas cultiven el amor, la paciencia y la humildad, pues son esos los verdaderos escudos del alma. Vamos a errar, sí, pero también vamos a aprender, y eso es todo lo que el Padre espera de nosotros. Agradece la oportunidad de hablar, y antes de despedirse, deja un último consejo. Sé la paz que buscas, sé el amor que extrañas, y el mundo comenzará a cambiar a tu alrededor. Una frase que resuena hasta hoy como un susurro viniendo de un corazón que jamás dejó de servir. Después del cierre formal de la entrevista, las cámaras fueron apagadas, pero la grabadora de audio permaneció encendida por accidente. Y es en este momento que Chico, más libre de la formalidad, comienza a conversar con el entrevistador de manera íntima, revelando detalles aún más profundos. Comenta que la mayor misión de su vida no fue psicografiar libros o atender multitudes, sino aprender a amar sin esperar retorno. Es fácil amar a quien nos elogia. El desafío es amar a quien nos hiere. Dijo que muchos de los que cruzaron su camino en conflicto eran, en verdad, espíritus con los cuales poseía a ciertos antiguos, y que, al reencontrarlos, entendía que todo lo que venía, crítica, dolor o ingratitud, era solo parte del proceso de cura. El alma solo se libera cuando perdona con gratitud. En ese mismo fragmento no oficial, Chico confidencia que cierta vez pensó en desistir de todo. El peso de las incomprensiones, las calumnias, las persecuciones espirituales, todo lo hacía sentirse exhausto. Fue entonces que en oración profunda recibió la visita de Emmanuel. Según él, el mentor le dijo con firmeza, «La luz que cargas no te pertenece, ella fue confiada, y tú eres solo el portador». A partir de aquel momento, Chico se reconectó con su misión con más humildad aún. «Yo no soy nada», repetía,
pero si puedo ser puente para que alguien encuentre a Dios, ya valió la pena. Esa humildad, casi desconcertante, es lo que hacía que sus palabras tocasen hondo. No hablaba sobre el más allá con vanidad. Hablaba como quien había estado allá y volvía solo para darnos la mano. El entrevistador, emocionado, pregunta entonces qué las personas deberían hacer ante el caos creciente del mundo. Chico responde con simplicidad: vuélvanse hacia adentro. Según él, muchas respuestas que procuramos en el exterior están silenciosamente esperando dentro de nosotros. El alma tiene sed de silencio, de oración, de escucha. Creía que el mayor ruido del mundo moderno era el de la mente agitada, que impide que el alma se manifieste. Por eso, aconsejaba la práctica del silencio interior como forma de reconexión espiritual. 5 minutos de silencio sincero pueden curar lo que años de desesperación no resuelven. Chico veía el recogimiento no como fuga, sino como fortalecimiento, y decía que, en tiempos de transición, oírse a sí mismo es el primer paso para oír la voz de Dios. La conversación aún toca en el tema de la caridad. Chico afirmaba que caridad no era solo dar cosas, sino darse. A veces, lo que el otro necesita es de una mirada que acoge, un oído que escucha, una presencia que no juzga. Contaba historias simples de su juventud, cuando salía por las calles para distribuir pan y palabras, y decía que muchas curaciones que presenció no venían de los remedios, sino de la esperanza que era reencendida en los corazones. Esperanza es el milagro más negligenciado del mundo. Para él, quien esparce esperanza, esparce luz. E incluso que no vea los frutos ahora, estará plantando futuros luminosos. Caridad verdadera es hecha en silencio, sin platea. Solo el cielo necesita ver. Chico creía que un día el bien anónimo salvaría el mundo. En el último fragmento grabado por casualidad, Chico mira hacia el horizonte y dice casi en un susurro: ellos están viniendo. Al ser cuestionado, solo sonríe. No explica si hablaba de los espíritus de luz, de los hermanos cósmicos o de almas despiertas que reencarnarían en los años siguientes. Tal vez de todos, pero el tono era de certeza. El futuro será diferente, pero exige valentía ahora. Y añade: ustedes que están oyendo esto en el futuro, ustedes son los llamados. Nosotros apenas preparamos el camino. Es como si supiera que sus palabras solo serían comprendidas décadas después, como si hablase con cada uno de nosotros a través del tiempo. Chico encierra esta conversación diciendo: sigan adelante. La carretera es larga, pero la luz no falla, y Dios nunca abandona a nadie. Con el tiempo, esta entrevista permaneció guardada en los archivos de un antiguo colaborador del programa, olvidado entre cintas empolvadas y anotaciones dispersas. Fue solo recientemente, después de su muerte, que los familiares encontraron el material y se depararon con el contenido. Al oír aquellas palabras, quedaron en shock. Parecía que Chico estaba hablando directamente para el presente. ¿Cómo pudo prever con tanta claridad todo lo que estamos viviendo ahora?, cuestionó uno de los hijos del periodista. Era como si el tiempo hubiese esperado pacientemente para que este mensaje fuese oído en el momento exacto. La decisión de compartir vino del corazón. Esto no puede más quedar escondido. Y así, como una semilla enterrada que florece después de décadas, la entrevista perdida salió a la luz, lista para cumplir su propósito. La repercusión de la grabación fue inmediata entre estudiosos del espiritismo y seguidores de Chico Xavier. Muchos reconocieron fragmentos que él había mencionado en palestras, pero nunca con tanta profundidad y claridad. Otros quedaron sorprendidos con el tono más directo, casi profético, de sus hablas. No era el chico del consuelo apenas, era el chico de la convocatoria. Despierten, parecía decir, no hay más tiempo para distracciones. Sus palabras no traen miedo, sino responsabilidad. Cada frase parece pedir una elección. Cada pausa carga el peso de un alma que vio más allá del velo, y incluso después de tantos años, su voz continúa dulce, firme y extrañamente actual. La entrevista, antes prohibida, se transforma ahora en un llamado colectivo.
un aviso, un reencuentro con la verdad. Diversos estudiosos comenzaron a cruzar los contenidos de esta grabación con mensajes psicografiadas por Chico a lo largo de las décadas. Lo que encontraron fue sorprendente. Coherencia absoluta. Todo lo que dijo en aquella entrevista estaba de alguna forma anunciado en sus obras, pero ahora con una nitidez casi inquietante. La mención a la transición planetaria, a la fecha límite, al papel de Brasil, a los niños espiritualmente preparados, todo estaba allá, apenas aguardando ser leído con atención. Él preparó el terreno, pero la cosecha es nuestra, escribió una seguidora en carta abierta. Y no es exageración decir que esta entrevista se tornó, para muchos, el resumen vivo de la misión de Chico Xavier, como si, en una única conversación, hubiese condensado todo lo que pasó una vida entera intentando enseñarnos. Pero tal vez lo más conmovedor de todo sea la sensación que permanece después de oír cada palabra. Una certeza silenciosa de que estamos todos siendo guiados. Incluso en los momentos de mayor confusión, incluso cuando todo parece derrumbarse, hay una fuerza amorosa sustentando lo invisible. Ustedes nunca están solos, repetía Chico, como un mantra de luz. Y esas palabras, dichas con tanta fe, continúan resonando donde hay desesperación. En los hospitales, en los hogares silenciosos, en los corazones que sienten nostalgia de quien ya partió. El mensaje no es solo sobre muerte o futuro, es sobre esperanza, sobre la vida que palpita más allá de lo que entendemos como vida, y sobre el amor que continúa, incluso cuando todo más parece acabar. Es esa verdad que sustenta el legado de Chico Xavier. Nunca quiso ser ídolo, nunca buscó fama, siempre se declaró un siervo de los siervos. Pero lo que dejó atrás fue mayor de lo que imaginaba. Chico Xavier no fue solo un médium, fue un emisario del amor en tiempos de miedo. Sus palabras atraviesan generaciones porque hablan con el alma, porque apuntan para algo que todos, en el fondo, sentimos, que no estamos aquí por casualidad, que hay un plan mayor, un orden oculto, una luz que nos llama de vuelta para casa, y esta entrevista, por décadas olvidada, surge ahora como un último recordatorio, una última chance de oír, de comprender, de cambiar. Tal vez por eso ella haya sido guardada, tal vez el mundo solo estuviese listo ahora. Muchos que asistieron a la grabación relataron experiencias emocionantes. Algunos dijeron que lloraron sin entender exactamente por qué. Otros relataron sueños intensos en la noche siguiente, como si hubiesen reencontrado a alguien querido. Tuvo hasta quien decidió cambiar de vida después de escuchar solo un fragmento. Era como si él estuviese hablando directamente conmigo, escribió una señora de 73 años. Estos relatos solo refuerzan lo que Chico siempre dijo, que la palabra sincera, cuando nace del amor, no conoce tiempo ni distancia. Ella encuentra el corazón cierto, en la hora cierta, y así ha sido con esta entrevista. No importa si eres espiritista, católico, evangélico o no tienes religión alguna, lo que Chico dice toca más allá de las creencias. Toca aquello que todos tenemos en común, el alma, sedienta de sentido. El impacto llegó también a los medios. Periódicos, radios y hasta canales de televisión comenzaron a discutir la autenticidad y la profundidad del contenido. Especialistas se dividían entre escepticismo y admiración. Algunos llamaban de coincidencia brillante, otros de profecía clara, pero ninguno de ellos consiguió ignorar la precisión de las predicciones. Chico mencionaba desequilibrios climáticos, crisis humanitarias, transformaciones globales, todo registrado con décadas de antelación. Un periodista llegó a decir, si esto fuese dicho hoy, sería impresionante, pero fue dicho hace más de 60 años. La línea entre lo espiritual y lo científico, lo místico y lo racional, comenzaba a disolverse delante de la fuerza de sus palabras. Era como si lo invisible estuviese, finalmente, tornándose innegable. Entre los que analizaron la grabación, había también médiums actuales, estudiosos de la doctrina, y personas que habían convivido con Chico.
Todos, sin excepción, relataban el mismo sentimiento. Aquella entrevista contenía algo más allá de las palabras. Era como si cargase una vibración viva, como si la energía de Chico aún estuviese presente en cada pausa, en cada frase. Algunos dijeron sentir una presencia suave al escucharla, como si estuviesen siendo envueltos por algo mayor. Otros afirmaron que sus dudas más profundas fueron respondidas sin ni siquiera necesitar preguntar. No es exageración, es el efecto de quien canalizó un mensaje verdadero, atemporal, y que, incluso décadas después, aún es capaz de curar, despertar y transformar. Es eso que hace de Chico un puente eterno. En los hogares más simples, en las casas de reposo, en hospitales y hasta entre jóvenes que nunca habían oído hablar de él, la entrevista comenzó a circular. Y en cada lugar causaba un tipo diferente de despertar. Para los ancianos, era como un reencuentro con valores olvidados. Para los jóvenes, un descubrimiento sorprendente de espiritualidad que hacía sentido, sin dogmas. Y para quien perdió a alguien recientemente, era como un abrazo viniendo de lo invisible. La muerte no es separación, es solo pasaje, decía Chico. Y al escuchar esto, muchos encontraron paz. Aquella paz que ninguna explicación lógica ofrece, pero que solo la verdad espiritual puede generar. Una paz que no niega el dolor, sino que la acoge con entendimiento. Una paz que reconstruye por dentro lo que la vida deshizo por fuera. Por eso, al depararnos con esta entrevista, no debemos tratarla solo como una pieza histórica. Ella es un presente espiritual, una cápsula de sabiduría enviada al futuro, una carta psicografiada en el tiempo, entregada exactamente cuando más necesitamos. No fue prohibida por casualidad, fue protegida, esperó la hora cierta, y ahora está aquí, delante de nosotros. Cabe a cada uno decidir qué hacer con ella. Ignorar, dudar, reflexionar, transformarse, todo es elección. Pero si sentiste algo diferente al oír estas palabras, una emoción, un recuerdo, un llamado, entonces tal vez este mensaje haya sido mismo para ti. Como Chico decía, nada es por casualidad. Y si has llegado hasta aquí, tal vez tu alma estuviese esperando por esto hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Chico diría, comiencen por el corazón. No es preciso grandes gestos ni milagros visibles. Comienza en casa, con quien está cerca. Una petición de perdón, un abrazo sincero, un silencio respetuoso ya inician el cambio. La transformación del mundo comienza en el hogar, decía. El mundo puede parecer en ruinas, pero el alma tiene capacidad de reconstrucción infinita. Chico nos enseñó que la espiritualidad no está en las alturas inalcanzables, sino en los detalles del cotidiano, en un vaso de agua ofertado con amor, en una oración en silencio por alguien distante, en una lágrima enjuagada sin alarde. Si cada uno de nosotros hace un poco, lo invisible hará mucho, y es así que comienza la regeneración, dentro de nosotros, pequeños pasos con grandes intenciones. Tal vez estés pasando por un momento difícil ahora, tal vez hayas perdido a alguien, o te hayas sentido perdido dentro de ti. Tal vez la soledad haya hecho morada en tu pecho. Si es el caso, sepas que no estás solo. Este mensaje te encontró porque tu alma llamó por ella, y Chico sabía de eso. Decía que ningún dolor es en vano, y que hasta las noches más oscuras guardan estrellas esperando para brillar. No desistas, respira, recomienza. Hay espíritus amorosos a tu alrededor, incluso que no los veas. Y hay un propósito, incluso cuando todo parece sin sentido. El cielo no está lejos, él comienza dentro de ti, y la eternidad no es después de la muerte, es la conciencia de la hora. Donde el amor existe, allí el espíritu florece, y tú, sí, eres profundamente amado. Si esta entrevista llegó hasta ti, llévala adelante. Comparte con quien siente miedo, con quien perdió la fe, con quien necesita oír que aún hay esperanza, que nadie está condenado al sufrimiento eterno, que la luz, por más tímida, siempre encuentra una rendija para entrar.
Este no es un mensaje religioso, es un mensaje de alma para alma, un llamado silencioso para que nos recordemos de quiénes somos, espíritus eternos, en jornada, aprendiendo a amar. Que esta entrevista no sea solo oída, sino vivida, que transforme, inspire, renueve, y que tú seas, a partir de ahora, un mensajero de esta luz, como Chico fue, como tantos anónimos han sido, como tú puedes ser, comenzando con un simple gesto de amor. Y si puedes, al final de este vídeo, cierra los ojos por un instante. Inspira despacio. Recuerda de alguien que amas, de un momento de paz, de una oración olvidada. Siéntete abrazado por todo lo que es invisible, pero real. Que estas palabras no queden solo en la mente, que desciendan al corazón, donde toda transformación comienza. La vida continúa, Chico decía, continúa más bella, más libre, más luminosa de lo que podemos imaginar. Y todos nosotros, sin excepción, estamos en camino de reencontrar esta luz. Basta un paso, una elección, un sí silencioso al amor. Que este vídeo haya sido ese paso para ti, y que sigas con valentía y fe, sabiendo que hay mucho más esperando más allá del velo. Si este contenido tocó tu corazón, comparte. Alguien a tu alrededor puede estar necesitando exactamente de este mensaje ahora. Escribe en los comentarios lo que sentiste e inscríbete para continuar recibiendo esas palabras que Chico, de alguna forma, aún nos envía. Porque el tiempo pasa, el mundo cambia, pero la verdad espiritual, esa no se apaga. Y hoy, ella te encontró. Que la luz del bien te acompañe siempre.